Hay tantas y tantas personas que no conocen el Evangelio, que no conocen la iglesia restaurada de Jesucristo y se nos ha dado a nosotros el llamado de recoger a Israel. ¿Cómo nos enfrentamos ante tan grande tarea? ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? ¿Cómo obtenemos ayuda para algo tan grande? Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva semana del estudio de Ven, Sígueme. Estamos empezando la semana del 8 al 14 de abril y empezamos con Jacob 5. Este capítulo es muy largo, son más de 70 versículos y es famoso por ser la alegoría del olivo o del Señor del olivo. Y por ser tan largo y tan complicado, he preparado algunas ayudas visuales para hacernos un poco más fácil retener la información y comprender de qué se trata. Yo soy Daniel Ampudielazo. Este es el estudio de Ven, sígueme. Bienvenidos. Muy bien. Me gusta muchísimo la introducción que da el manual del estudio individual y familiar de Ven, sígueme. Y me gusta mucho porque nos ayuda a canalizar nuestro estudio. Como son tantos versículos y como siempre les digo, en casa hay que leer todo. Entonces aquí hay algunas sugerencias que nos indican qué pensar, qué preguntas hacernos antes de leer. Entonces les recomiendo mucho que empiecen por aquí. Ahora, a mí me gustó mucho, como les decía, la introducción y lo vamos a leer. Dice, hay muchas personas que aún no han escuchado el Evangelio de Jesucristo. Si te sientes abrumado ante la inmensidad de la labor de recogerlas en la iglesia del Señor, lo que Jacob dijo sobre los olivos en Jacob 5 nos tranquiliza al recordarnos que la viña pertenece al Señor. Vamos a dejarlo hasta ahí. Lo más importante para recordar es que Él está a la cabeza, esta es su iglesia, esta es su obra, y Él se va a encargar de la mayoría del asunto. Nosotros somos obreros en su viña y estamos para ayudarle, no para tomar todo el trabajo en nuestras manos de forma solitaria. Muy bien, como les dije, vamos a ir a aprender un poco de qué se trata esto y lo que más me gusta de las escrituras es que Jacob está enseñando esto a partir de algo que él cita a un profeta del Antiguo Testamento, Cenós, y él obtiene obviamente esto de aquí de las planchas de bronce obtenidas por Nefi de Labán. Y como les dije, es bastante extenso, entonces vamos a entrar de una vez con los versículos que vamos a estudiar. Entonces vamos al versículo 1. He aquí, hermanos míos, no os acordáis de haber leído las palabras del profeta Cenós, las cuales habló a la casa de Israel diciendo, y en adelante van los 70 y tantos versículos que les dije, pero vámonos a las ayudas visuales para comprender un poco mejor. Entonces, de aquí se nos habla de un árbol, y este árbol es una semejanza, una representación de la casa de Israel. Entonces tenemos que considerar que se va a hablar de un árbol, de su fruto, de las ramas que se sacan de este árbol y de dónde son injertadas y luego reinjertadas. Ahora, algunas aclaraciones. Se van a mencionar acerca de 5 grupos en total y no sabemos exactamente quiénes son esos grupos. Uh, pero tenemos al menos las casas de Israel. Sabemos que la casa de Israel se divide en dos, el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte se va para arriba y se pierde, no volvemos a saber qué fue de ellos. Pero también el Señor tomó al pueblo de los jareditas, que también fueron sacados de Israel, y el Señor también tomó a Ley y su familia, y ellos también fueron sacados de Israel. Entonces, no les digo que estos son exactamente esos grupos, realmente no sabemos exactamente quiénes son, pero sabemos que del pueblo, del árbol que sería la casa de Israel, se han sacado varias ramas y se han injertado en otras partes. Teniendo claro ese concepto, vamos al gráfico otra vez y vamos a leer. El Señor sale a su viña y encuentra que el árbol, la casa de Israel, ha envejecido y empieza a secarse. Ahora, él poda y cava alrededor de este árbol, de la casa de Israel, para ayudar. Pero a pesar de este mucho trabajo y esfuerzo, encuentra que la copa principal ha empezado a secarse.
y se retiran las ramas naturales. Ahora, vamos a leer eso que está en el versículo 8. Dice: y aquí, dijo el Señor de la viña, tomaré muchas de estas ramas nuevas y tiernas y las injertaré donde yo quiera, y no importa si acaso la raíz de este árbol perece, yo puedo preservar su fruto para mí, por tanto tomaré estas ramas nuevas y tiernas y las injertaré donde yo quiera. Esta parte donde yo quiera para mí es interesante porque se le dice varias veces, y van a notar en los versículos siguientes que el Señor dice otras cosas como: y donde yo las ponga, a usted no le interesa, yo sé dónde las pongo y esto es lo que yo mando. Y como les decía, vamos a encontrar varias de estas cosas. Pero vamos a volver al gráfico y vamos a ver un poco más de qué se trata esto. Ok, déjenme acomodar algo por aquí. Y aquí estamos. Entonces vamos a las otras partes de la viña. El Señor se lleva estas y manda a sus siervos también, pero Él las injerta en otros lugares de su viña. Entonces se las injerta algunas en sitios estériles. Yo les mencioné que hay 5 grupos, uno siendo el árbol, entonces nos quedan 4 ramas. De estas 4 ramas, el Señor las lleva y las pone en lugares que son estériles, la primera, la segunda y la tercera. Ahora, la cuarta la pone en un terreno fértil y vamos a leer un poco acerca de estas cosas. Vámonos al versículo 20, los versículos, 22 y 23. Volvamos acá. Muy bien. Y le dijo el Señor de la viña: no me aconsejes, yo sabía que era un lugar estéril, por eso te dije que lo he nutrido tan largo tiempo, y tú ves que ha dado mucho fruto. Y aconteció que el Señor de la viña dijo a su siervo: mira acá, he aquí he plantado otra rama del árbol también. Y tú sabes que esta parte del terreno era peor que la primera. Pero mira el árbol, lo he nutrido todo este tiempo y ha producido mucho fruto. Muy bien, hasta ahí. Esto es un símil muy fácil de ver. El Señor lleva a su pueblo a través de serias dificultades, estos lugares estériles, y a pesar de ello dan mucho fruto y dan buen fruto. Nosotros podemos hacer rápido una comparación con nuestra vida. Nosotros también pasamos por dificultades, serias dificultades. En la conferencia se nos habló mucho acerca de esto. Y muy a pesar de estas serias dificultades, el Señor nos nutre y nos cuida. Y a pesar de que estamos en terreno estéril, pasando por momentos difíciles, podemos dar mucho fruto. Ahora, esta comparación es interesante porque vemos más adelante en el versículo 25 que dice lo siguiente: y dijo al siervo: mira hacia acá y ve la última. He aquí, esta la he plantado en terreno bueno, y la he nutrido todo este tiempo, y solo parte del árbol ha dado fruto cultivado. Y la otra parte del árbol ha producido fruto silvestre. He aquí, he nutrido este árbol igual que los otros. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? Esto es una forma de ayudarnos a darnos cuenta que las dificultades de la vida son necesarias. Tenemos 4 ramas que fueron injertadas, 3 en terreno estéril, una inclusive en el peor de todos, dice. Pero hay otra que la pone en terreno bueno. A todos los cuida por igual, todos son nutridos, a todos reciben atención y cuidado del Señor. Y podemos hablar en casa de qué son estos cuidados. Las escrituras, las conferencias generales, los profetas, los templos, la iglesia, la Santa Cena, todas estas cosas que nos cuidan, la hermandad en la iglesia. Todos estos grupos han recibido lo mismo, sin embargo hay uno que, a pesar de estar en la mejor condición, o como lo podríamos decir, sin problemas, da fruto mixto, es decir, parte bueno y en parte no tan bueno, fruto silvestre. Eso quiere decir que hay muchos de nosotros que, estando en buenas condiciones, viviendo sin problemas, algunos de nosotros vamos a dar buen fruto y algunos de nosotros no. Las dificultades son necesarias para nuestro crecimiento. Continuemos. Vamos ahora a ver qué pasa con el resto
¿Qué pasa en adelante con los árboles y el fruto de la viña? Volvamos a nuestro gráfico. Muy bien. Mucho tiempo después el Señor mandó que sean cuidados, que se trabajen en ellos, que sean podados, cultivados, nutridos, etc. Entonces veamos los puntos aquí. Mucho tiempo después encuentran que todos, el árbol y los injertos, han dado mucho fruto, pero ninguno bueno. Y eso lo vamos a leer en el versículo 32, que vale la pena analizarlo. Dice, pero he aquí, esta vez ha producido mucho fruto y no hay ninguno que sea bueno. Y he aquí hay toda clase de fruto malo. Y no obstante todo nuestro trabajo, de nada me sirve. Y me aflige ahora que tenga que perder este árbol. Esto me recuerda el ciclo nefita, de que ellos estaban mal, se esforzaban, recibían las bendiciones, estaban bien, se llenaban de orgullo, se volvían a poner mal y en todo esto daba vueltas. Y yo me pregunto hasta qué punto nuestra vida es algo similar, es algo así. Yo creo que si no quisiéramos tener tantas dificultades en la vida, nos ayudaría a recordar al Señor cuando estamos bien. Ahora, esto no nos va a librar de dificultades. El Señor sabe dónde nos pone. No me aconsejes, dice aquí en Jacob 5. Yo sé dónde pongo estos injertos. Pero es lo que pasó con los nefitas, es lo que pasó con los jareditas, es lo que pasó, quién sabe, con las 10 tribus no volvimos a saber qué pasó, es lo que pasó con los judíos, que tuvieron sus ciclos también. Y bueno, se repite una y otra vez, pero el chiste es que nosotros aprendamos de esto y no pase lo mismo en nuestra vida. Ahora, volvamos al gráfico. Dice que las raíces son buenas, pero crecieron ramas silvestres y que el árbol empieza a perecer. ¿Qué significa eso? Este árbol, el siervo le dice al señor de la viña, pero mira que las raíces son buenas. Y el señor dice, yo sé que las raíces son buenas, pero han crecido ramas silvestres y estas ramas silvestres van a dar fruto silvestre. Entonces, nosotros podemos hablar también de nuestros orígenes y de que tenemos una buena raíz, que tenemos un fuerte testimonio. Pero si nos distraemos, si nos permitimos llevar por el adversario, eventualmente, si no estamos continuamente cuidándonos nosotros mismos, podemos brotar raíces silvestres y fruto silvestre. Como les decía, estos son profecías acerca de estos pueblos, pero se aplican muy bien a nosotros. Continuemos. Vamos a otra vez al gráfico, pero esta vez vamos a ir un poco más adelante. Vamos a ver qué pasó. Eso fue lo que pasó con el árbol. Es tiempo de ver ahora qué pasó con nuestro fruto. Ahora, el Señor visita los parajes bajos, que eran los lugares estériles donde había llevado a las otras, las ramas injertadas, y encuentra que todos se han corrompido. Vamos a leer estos versículos porque son particulares a mi corazón y de ello podemos conversar algunas cosas más. Dice lo siguiente. Y aconteció que descendieron a los parajes más bajos de la viña y ocurrió que vieron que el fruto de las ramas naturales se había corrompido también. Sí, el primero y el segundo y el último también. Todos se habían corrompido. Versículo 40. Y el fruto silvestre, el último, había sobrepujado esa parte del árbol que produjo buen fruto, de tal modo que la rama se había marchitado y secado. 41. Y aconteció que el señor de la viña lloró y dijo al siervo, ¿qué más pude haber hecho por mi viña? Este lamento realmente me entristece, pero de aquí podemos sacar varias lecciones. Número 1, no hagamos llorar al Señor. No solamente que nuestro camino se pone más difícil, no solo que con nuestras acciones nosotros estamos pidiendo que la vida se ponga complicada para volver a progresar. No solo todas estas cosas, sino que de esto obtenemos el testimonio, el conocimiento de que el Señor llora por nosotros cuando nos apartamos, cuando no damos buen fruto.
Ahora, la reflexión del Señor es, ¿qué más pude haber hecho por mi viña? Y si nos ponemos a pensar, realmente el Señor nos ha dado todo. Como lo mencionamos hace un rato, Él nos nutre, poda alrededor de nosotros, nos pone tierra fértil, nos cuida, nos pone alrededor de nosotros, nos protege vaya, pues se me olvidó el nombre, con un cercamiento, con un cerramiento. Nos quita lo que obstruye el crecimiento de nuestras raíces. Todas estas cosas se mencionan en este capítulo, que es bien largo. Pero a pesar de todo ello, a veces nosotros no damos buen fruto, a pesar de tener las escrituras ahí, de tener la oración para comunicarnos con Él, los templos, las conferencias generales con las maravillas que nos hablan nuestros profetas de hoy. Esto me lleva bastante a pensar no solamente en el Señor de la viña, que es obviamente nuestro Padre Celestial y Jesucristo, sino también en todas las personas que están alrededor de nosotros. Y si el Señor llora por nosotros, ¿qué podemos decir de nuestros familiares o los que están cerca que también sufren cuando nosotros no hacemos las cosas bien, cuando no damos buen fruto? Y otra lección que podemos extraer de esto, y que es algo que podemos consultar con nuestra familia, ver qué opiniones tienen ellos, es ¿qué sería el fruto silvestre y qué sería el fruto natural del árbol? De esa forma yo puedo saber si estoy dando cuál fruto. De esa forma yo puedo saber si soy parte de la razón por la que el Señor de la viña llora y se pregunta qué más podía hacer. O si, por otro lado, lo que yo estoy haciendo hace feliz al Señor y le da esperanza de que el árbol y los injertos no están perdidos, que las ramas se pueden rescatar todavía, que la raíz es buena. Ahora, algunas de esas cosas, como les dije, es bueno conversarlo con la familia, es bueno saber sus opiniones y alimentarnos de todo ello. Si tenemos una clase, sería excelente preguntar a nuestros alumnos qué es buen fruto y qué sería mal fruto también, para tener clara esa distinción. Ahora, en mi opinión, este dar mal fruto o este fruto silvestre, y en algunos casos decía que era mucho fruto, es decir, que había muchas cosas malas que salían de ello, está íntimamente relacionado con los mandamientos. Entonces yo puedo analizar fácilmente los mandamientos y ver en qué de estas cosas estoy fallando y en cuáles estoy fallando particularmente. Por ejemplo, podemos pensar en el día de reposo y pensar si yo le estoy dando una señal a Dios correcta en el día del Señor. ¿Qué le estoy diciendo? En la conferencia se habló bastante y me gustó muchísimo este discurso. Se mencionó acerca de de estos puentes que tienen estos dos torres grandes o estos cimientos grandes que están en la roca y que a partir de ellos se puede construir el puente y tienen todo este sistema interesante. Y estaba pensando en ello. El uno es el amor a Dios y el otro es el amor al prójimo, y lo que se nos dijo fue el del Stevenson, es que se necesitan los dos pilares son necesarios y dependen el uno del otro. No podemos tener el uno sí y el otro no y esperar que nos vaya bien. Entonces es fácil medir cuál es mi fruto si yo me concentro en estos dos pilares y empiezo a ver, bueno, estoy demostrando mi amor a Dios, estoy demostrando mi amor al prójimo, o por otro lado estoy haciendo llorar a Dios y estoy haciendo llorar a las personas que están a mi alrededor. Mis queridos hermanos y hermanas, este capítulo es muy largo, lo estoy tratando de resumir, pero aún así es mucho. Entonces los vamos a dejar hasta ahí. Vamos a hacerlo la parte 1 de Jacob 5 y mañana vamos a estudiar la parte 2. Déjenme en los comentarios las cosas que les hayan parecido interesantes o cuáles son algunas de sus conclusiones acerca de las preguntas que se han hecho aquí, que están en el manual del estudio individual y familiar de Ven, Sígueme. Algo interesante
que encontré al revisar un poco el canal es que justamente esta asignación de lectura fue con la que empecé hace 4 años con el canal. Originalmente lo hice para compartirlo a los miembros de mi clase. Yo en esa época era maestro de escuela dominical y estábamos en la pandemia, así que fue en el 2020, así que no podíamos ir a la capilla, estábamos en pleno inicio de la pandemia. Y yo grabé un video para enviárselos a mis alumnos, cosa que tuvieran algo como una clase. Para esa época no recuerdo si ya teníamos las reuniones por Zoom o no, pero era solo la reunión sacramental. Si les interesa conocer otra perspectiva, otro análisis acerca de este mismo tema, se los voy a dejar por ahí. Ahí. Conmigo será hasta la próxima. Chao.